Bueno, pues es el turno de los pacientes. Antonio Ignacio Torralba, presidente de Conartritis, cuando quieras. Muchas gracias, Alipio, muchas gracias, compañeros de la mesa. Cuando me propusieron hacer esta ponencia, a mí me asaltaron muchas dudas. Y la primera era, dice, el reto de lo biológico, el paciente en el centro. Si eso fuera real, mi ponencia duraría 30 segundos. Ya está. Si estamos en el centro, todo dicho. Nos vamos y está más que hablado, más que contrastado. Entonces, la cuestión es que realmente es lo que se dice, pero en la actualidad, y esperemos que no falte mucho tiempo, para que eso sea una realidad. Si el paciente está en el centro, le deberíamos de tomar como sujeto que va a ser un aliado en todo lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esto es un cambio que posiblemente se haga, pero que yo estoy convencido que lo vamos a conseguir entre todos. Luego dice, la experiencia del paciente. Si yo me tuviera que hacer una pregunta retórica y dijera ¿qué ha significado la aparición de los biológicos? Pues hombre, está claro. Todos hemos utilizado Google para buscar cosas. Si pusiéramos en Google artritis reumatoide hace 15 años, indudablemente veríamos cosas que viéndome a mí, cualquier persona, en el metro, en el autobús o en cualquier otro sitio, realmente nadie pensaría que tengo una artritis reumatoide de una evolución de más de 25 años. Con lo cual, está claro lo que ha supuesto. Supuesto una revolución, tanto para el paciente, para sus familiares, para los profesionales y, sobre todo, para el Estado, que hemos conseguido ahorrar, aunque no se vea, porque parece que el tener una enfermedad es un gasto, pero realmente desde que aparecen los biológicos es un ahorro. Lo que pasa es que no sale de la misma cartera, que creo que es donde habría que empezar a trabajar y hacer cosas que viesen que lo importante es que el dinero sale del mismo sitio, aunque sean de carteras diferentes. Esto es como una casa. Entonces yo creo que esos son cambios que hay que empezar a hacer visibles, a remover conciencia y que los políticos empiecen a ver los biológicos, porque es lo que estamos hablando aquí, como cualquier otro fármaco, otra medicina, que lo que hace es hacer que las personas tengan una vida. Yo siempre, o casi siempre hablo de, yo antes de tener los biológicos tenía una vida. Ahora tengo calidad de vida. ¿Qué me han hecho poder tener esta calidad de vida? Tener un fármaco que me hace la vida más fácil, que me hace poder estar aquí con vosotros, con todos vosotros, con vosotros, y poder estar explicando un poco qué supone para un paciente un tratamiento que es eficaz, eficiente y que encima abarata costes sociales, porque aquí hablamos mucho de lo que cuesta un fármaco y lo que cuesta al sistema, pero ¿alguien se ha parado a pensar los costes sociales que tiene una enfermedad como la artritis reumatoide para las familias, para los amigos, para los empresarios, para todo el entorno en el que vivimos? Estoy convencido que no, o sí, quizás, pero yo creo que no, porque si no, realmente no seguiríamos hablando de coste. Es verdad, cuando se comentaba anteriormente, ¿un tratamiento biológico es caro? ¿En base a qué? En base a calidad de vida, en base a poder hacer tu vida normalizada, en base a poder tener tu trabajo, en base a no tener pérdidas de incapacidad temporal, en base, podríamos decir 1000 cosas. Yo creo que eso es lo que ha supuesto el avance de los tratamientos biológicos a día de hoy. Esto hace 15 años era una utopía porque empezaban a salir los primeros y realmente los pacientes teníamos cierta miedos. Todo el mundo tenemos miedo cuando nos ponen un fármaco a los efectos secundarios. Pero también siempre digo que hay que poner en una balanza riesgo-beneficio. O sea, miedo ante lo desconocido, sí. Ahora mismo, con 15 años, miedo es relativo, por decirlo. Yo creo que eso, cuando ponemos riesgo-beneficio, y me pongo como muestra el que os está hablando, realmente está claro que yo antes tuve que dejar de trabajar porque la artritis, aunque no se vea, me ha dejado muchas secuelas, pero si estos fármacos llegaran de una forma
de una forma rápida a las personas que lo necesitan. Hablo de las personas que lo necesitan, no a todos. Esto no es café para todos, sino a la persona que lo necesita. Estoy convencido que lo que haría es que abarataríamos muchas cosas. Sobre todo yo hablo, y sé que es algo intangible, que es los sufrimientos que mis padres pasaron. Y como los que mis padres pasaron, cientos de personas con las que he tenido la oportunidad de hablar en la asociación durante 15 años. Padres con niños con artritis idiopática juvenil, que se ven solos, desamparados. ¿Qué hacen? O sea, ojo, estos son gastos intangibles, pero son muy tangibles para los que vivimos. Si aquí hubiese un empresario, podría hablar de lo que, por no tener un tratamiento adecuado, puede dejar de perder, o puede perder por no tener al trabajador activo. Y sobre todo, si tuviéramos administración, que creo es la parte importante, se darían en cuenta que si tenemos tratamientos de una forma rápida, eficaz, eficiente, no tendremos discapacidades, porque hablamos de incapacidades, y podríamos hacer una vida totalmente normalizada para poder desarrollarnos en todas nuestras esferas, en el ámbito personal, laboral y familiar. Yo creo que esto es algo muy importante. Para mí, como persona que llevo sufriendo la enfermedad, mejor dicho, llevo conviviendo con la enfermedad, que me gusta mucho más de 25 años. Yo creo que este es el gran reto. Y cuando hablamos de si es caro o barato, pues hombre, y que los nuevos biosimilares y demás, pues sí, si se tienen como una opción terapéutica más, bienvenidos sean. Cuanto más opciones terapéuticas tengamos, mucha mejor calidad de vida vamos a tener los pacientes. Eso quiere decir que tenemos una alternativa más y tenemos un cartucho más que podemos emplear. Eso es, para mí, me parece un avance, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Desde el movimiento asociativo estamos preocupados, indudablemente, porque se habla de si es bioequivalencia, no es bioequivalencia, te lo van a poder cambiar, no te lo van a poder cambiar, y esto es un debate que realmente lo tenemos muy en el día a día. Yo creo que lo que hay que hablar, y como muy bien decía quien me ha precedido, es que hay que tener muy en cuenta, porque hay que ver la trazabilidad del producto, sobre todo tener farmacovigilancia para ver qué es lo que nos está pasando. Yo me voy mucho más tranquilo y así lo puedo transmitir, porque realmente si los estudios van encaminados a eso, realmente lo que estamos consiguiendo es que los pacientes tengamos una diana terapéutica más, bienvenida sea. Vamos a poder tener una calidad de vida como la que yo tengo en la actualidad, y sobre todo vamos a quitar mucho sufrimiento a todos los que están a nuestro alrededor. Y sobre todo, lo más importante, si el Estado fuera consciente, vería que invirtiendo se ahorra, no invirtiendo se gasta. Esto es lo que me gustaría dejar como frase final. O sea, invirtiendo se ahorra, no invirtiendo se gasta. Si no invertimos hoy, será el gasto de mañana. Si invertimos hoy, será lo que recuperemos el mañana. Y ojo, nuestros jóvenes, y nosotros hemos tenido el primer foro de jóvenes con artritis hace una semana, son el futuro. Tenemos que hacerle la vida mucho más fácil, tenemos que hacerle que ellos tengan una vida mucho mejor que la que hemos tenido nosotros, y que ellos sean el futuro de todo lo que estamos aquí y todo lo que ustedes pueden transmitir, sobre todo una información de una forma veraz, contrastada por sociedades científicas, por informadores, por empresas farmacéuticas, por universidades. Realmente lo que va a hacer es que tengamos una mejor calidad en la información, con lo cual daremos menos pistas a nuestro amigo y doctor Google, y cuando entremos en Google y busquemos artritis reumatoide, lo que se verá es que es una información en la primera página, en los 10 primeros puntos, sale información veraz, contrastada y de calidad. Es lo que queremos como asociación de pacientes, y es lo que quería transmitir. Tenía otra cosa muy diferente, pero eso no, si no se dice no se sabe, pero después de oírles a mis compañeros de mesa, realmente es lo que quería dejar el mensaje. Es, como decía, invirtiendo se ahorra, no invirtiendo se gasta. En la mano de nosotros y de los que gobiernan está esta decisión. Nosotros, como asociaciones de pacientes, estaremos siempre al lado de las sociedades científicas, de los profesionales de la información, de las universidades, para mandar este mensaje. Es lo que somos.
y así es como quería transmitirlo a vosotros. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchas gracias. Yo creo que es tiempo por lo menos de satisfacer la curiosidad que podáis tener o de resolver algunas dudas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, mientras me pasan las de papelito, ¿alguien que quiera intervenir? Bueno, pues voy pasando a la primera pregunta y así ya lo vamos ganando un poquito de tiempo. Venga. ¿Se oye? Sí. No, yo por lo que vi en la última redacción que ha habido del decreto de precios de referencia, el Ministerio equipara en todo momento el tratamiento que se va a dar a los genéricos y a los biosimilares. Por lo que he podido entender por los ponentes que hay aquí, no estáis de acuerdo con ese tratamiento, es decir, entendéis que no debería ser igual, creo, o eso me ha parecido entender. Entonces me gustaría saber por qué creéis que el Ministerio sí piensa que se puede hacer lo mismo, porque desde luego en el sistema de precios de referencia, los grupos homogéneos y tal, en todo momento los equipara. ¿Quién quiere? ¿Nadie quiere? Yo tengo una gran confusión. Es decir, yo creo que hay intereses muy complejos. Yo estuve en una presentación del Ministerio hace no mucho donde se debatió este tema en concreto y está claro que que al Ministerio le preocupa bastante algo que parece que también preocupa a nivel europeo, que es la protección de los intereses de la industria en general y también la de los biosimilares, y por lo tanto se encuentran, yo creo, que las mismas dificultades que tenemos nosotros, que estamos ante un nuevo paradigma, una nueva situación, y yo creo que tenemos confusión. Yo creo que hemos avanzado desde el punto de vista que ya nadie discute que tiene que existir una marca por las razones de trazabilidad y mandato de farmacovigilancia. Por lo tanto, la intercambiabilidad directa, en el sentido de como un genérico, ya nadie la acepta. Lo que sí existe todavía es ese territorio indefinido, que igual voy a poner un ejemplo, igual que un hospital puede decidir que para tratar el dolor puede optar entre diferentes moléculas diferentes, que nadie discute que son diferentes, pero puede decidir pues que estas sí y estas no, entrar en la guía farmacoterapéutica. Esto es algo habitual en los hospitales. Pudiera ocurrir también algo similar basado en esa perspectiva del Ministerio a la hora de decidir la indicación de tratamiento, que diga que el hospital diga, bueno, entre este grupo homogéneo de anti-TNFs, donde hay, por ejemplo, en el caso de inflamatoria, hay en este momento 2 marcas, pues esto ya fue una tentación en algún momento, incluso 2 marcas muy diferentes, de decir, bueno, vamos a optar por una o por otra, que ello se consiguió que no fuera así, pero pudo ocurrir. Y ahora vendría la tercera marca, que sería el biosimilar. Claro que puede ocurrir. El problema es que, como mucho, esto debe ocurrir solo para las primeras indicaciones. Lo que nunca podrá ocurrir es que a un paciente se le retire un medicamento que se sabe que está siendo efectivo. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, y el posicionamiento, por lo menos, que yo he defendido aquí muy seriamente, es que si eso va a ser así, que se haga una introducción de los biosimilares muy transparente, muy reglada, muy registrada, que permita comprobar que la plausibilidad biológica se corresponde con la clínica. No sé si he contestado a su pregunta, por lo menos la perspectiva clínica, no sé si... Desde mi punto de vista clínico, cuando se aprueba el Real Decreto Ley, el 16/2012, se introduce una reforma en la que esa regulación diferenciada entre lo que es los principios de uso racional de los medicamentos genéricos y los principios de uso racional de los que deberían ser los medicamentos biológicos, esa doble vía se funde. O sea, se permite la sustitución, la intercambiabilidad del medicamento. Claro, eso hizo que saltaran las alarmas, y se ha cambiado. Se ha cambiado cuando en junio, julio del año pasado se introduce mediante esa ley, la 16/2013, un segundo inciso en el cual se opta por mantenerlo separado. Los principios que tienen que regir a los medicamentos genéricos y a los biosimilares son distintos, pero aún así en la ley 29/2003 sigue habiendo alguna nota en la cual el legislador o las agencias reguladoras pues no son muy contundentes, ¿no? Entonces permiten
¿no? Pues como ese artículo 85, pues introduce ahí el término medicamento biológico, y lo cual permite al farmacéutico sustituirlo. En fin, se necesitaría una revisión de esos artículos, o que las agencias, el Ministerio se pronunciara más claramente sobre el asunto, porque la cuestión fundamental es si se inicia el tratamiento con un medicamento biológico similar o biosimilar, o bien es una sustitución. Claro, ahí posiblemente el marco regulatorio tenga que ser distinto, ¿no? Lo de la sustitución automática, como ocurre con los genéricos, pues plantea problemas de trazabilidad y de seguridad, teniendo en cuenta que en los medicamentos biosimilares se autorizan de una manera diferente al proceso regulador que ha seguido un medicamento biológico, que ha tenido unos estudios preclínicos y clínicos, unos ensayos clínicos muy exhaustivos, muy rigurosos, y los otros, en fin, se han saltado algunos pasos. A ver, perdón, pero si no puedo repreguntar, me quedo con las ganas. Pero en el borrador del Real Decreto de precios de referencia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, es que en el borrador del Real Decreto de precios de referencia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros hará un mes, establece claramente los mismos mecanismos para genéricos y para biosimilares. O sea, todo esto que estáis diciendo no tiene nada que ver con lo que va a pasar. Y por eso mi pregunta es, todas estas salvaguardas que vosotros ponéis, todos estos recelos o protecciones, ¿por qué el Ministerio se los pasa por el forro? ¿Por qué creéis que es? Es decir, porque de hecho, y además yo luego estuve en una rueda de prensa que hizo Pilar Farjas con un grupo de periodistas para explicarnos precisamente lo que iban a hacer, y me acuerdo que fue, no sé si fue Raquel, la que le preguntó varias veces. Pero entonces para los biosimilares también, exactamente igual que para los genéricos, nos repitió varias veces. Es decir, todo esto, es verdad, todavía es un borrador, no está, pero van a ir ahí. Entonces, por eso quiero preguntaros por eso. Versión, porque no me muevo en ese escenario, pero que el hecho de que sea un tema candente lo tiene usted con el hecho de que le acabo de presentar dos dictámenes, vamos a decir así, uno de la Agencia Europea de aproximadamente 5 meses y otro de la canadiense de hace mes y medio, con los mismos datos, con conclusiones completamente diferentes. Es decir, no es un escenario nuestro frente al Ministerio. Asumo que hay un factor digamos, de precio detrás. ¿De acuerdo? Que tampoco es tanto. Yo creo que el recelo que tenemos todos es de que el campo es nuevo, que ya vivimos una historia con los genéricos que en España entraron mal por meterlos rápido, es decir, en España sigue habiendo un volumen importante de genéricos que no son genéricos, ¿de acuerdo? Que el Ministerio sigue llamando genéricos, que no son genéricos, que no cumplen la normativa internacional, que no se pueden exportar a Alemania, y ellos siguen utilizando la misma terminología para unos y para otros. El punto de aquí para mí no es si va a haber sustituibilidad. Puedo asumir que un paciente que entra con un medicamento en artritis reumatoide se lo planteemos. El problema es que los biosimilares de infliximab, por ejemplo, ahora solo representan el infliximab. ¿Me puedo ir un porcentaje, por favor? No me tomen la cifra concreta, del 5%. El problema es si en un fármaco que está en retirada, vamos a decir, en el campo de la artritis reumatoide, de la psoriasis, por haber un biosimilar, el Ministerio va a potenciar el uso de un fármaco que para nosotros está anticuado. Y vamos a ir a prácticas antiguas porque existe un biosimilar. Ese es un recelo que tenemos todos. El segundo recelo que tenemos es si al paciente que está bien controlado con el original me lo van a cambiar a un biosimilar cuando usted ha visto las dinámicas que hay. Y el tercer recelo que yo creo que genera toda esta historia es si no vamos a tener un marco normativo y vamos a perder, como estamos estudiando al mismo tiempo que vamos utilizando, si los fármacos no están bien regulados, vamos a ser incapaces de saber si lo que prometen lo cumplen o no lo cumplen, porque va a haber una imagen distorsionada al poner en el mismo saco los originales y los biosimilares. Entonces, nadie en la mesa, ni los pacientes ni los médicos, estamos en contra de alternativas igual de eficientes, más baratas. El problema del miedo que tenemos es que por buscar un ahorro temporal
que nadie excluye, pero del cual no estamos seguros, vamos a terminar teniendo un marco a la vuelta de 10 años mucho más complejo del que tenemos ahora. Profesor Ramiro, muy breve, por favor. Sí, muy breve. Uno, es un borrador, esperemos que rectifique el Ministerio. Dos, existe también un borrador de ensayos clínicos. Este Ministerio es un tanto inmune a los comentarios críticos. El Real Decreto de Ensayos Clínicos ha sido objeto de un informe bastante negativo por parte del Comité de Bioética de España y no le ha hecho ni puñetero caso, con un asunto que además tiene mucha trascendencia en el ámbito también de los biológicos y de los similares, que es el aseguramiento del daño en un ensayo clínico, donde vamos a una regulación que va a ser imposible que una persona que sufra un daño en un ensayo clínico cobre una indemnización. Y la idea de volver a prácticas antiguas, eso ya se ha visto en algunos casos con los medicamentos que son los combos, las conformulaciones a dosis fija, donde en el caso de los VIH, por ejemplo, pues un medicamento como que consiste en una sola pastilla se rompe para poderle darle los genéricos y pasa de 1 a 3, lo cual va en contra de todas las directrices del tratamiento de las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, tenemos otras preguntas que nos habéis trasladado. Vamos a ir muy rápido porque estaba ya fuera de tiempo. Se hacía una pregunta para el doctor Esplugues. ¿De qué organismos vivos provienen los medicamentos biológicos? ¿Del propio cuerpo del paciente, de células madre, de primates, etcétera? Las moléculas biológicas provienen de un organismo vivo, ¿de acuerdo? En principio ahora son bacterias o levaduras o células eucariotas que son modificadas genéticamente para generar cantidades aumentadas de una cierta estructura. Pues perdónenme, pero no se queden con el ejemplo. Pues células de ovario de hámster chino o Escherichia coli. No son normalmente de pacientes, no son normalmente de primates, pero no lo excluyo que en un futuro. El término es células vivas, no es una estructura química en la cual yo pongo un matraz y pongo compuestos y termino generando. Una pregunta para Antonio Torralba. ¿Cuánto tiempo estuvo tomando fármacos químicos para su enfermedad y cuáles fueron sus efectos secundarios? Pues, como he dicho, hubo una revolución en el año cuando aparecen los fármacos biológicos. Yo sigo con fármacos químicos, aparte de tener un biológico. O sea, no es sustitutivo de estar con un biológico de quitarte los químicos. Indudablemente lo que hay que hacer es convivir para tener calidad de vida. Yo creo que eso es algo fundamental. O sea, yo llevo tomando fármacos químicos desde que fue diagnosticado hace más de 25 años y ahora mismo estoy con los químicos y con el biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces pacientes que tienen una enfermedad como la mía, artritis reumatoide refractaria, necesitas de todos los fármacos para poder controlar la enfermedad. ¿Cuál ha sido la revolución? Que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Yo, antes de tener un biológico, fui jubilado. O sea, yo tengo una incapacidad permanente total para mi profesión habitual. Si a mí me hubiesen puesto el biológico en ese momento, posiblemente no tendría la incapacidad. Pero también hay una parte positiva de todo esto. Gracias a la incapacidad puedo estar aportando mi granito de arena en estas conferencias y hacia vosotros que sois los que vais a transmitir la información. Yo creo que eso es algo importante también. O sea, que hay una parte negativa, tener la enfermedad, pero también hay una parte muy positiva, que es poder estar aquí y aportar el granito de arena para que lo que estamos hablando aquí, biológicos, biosimilares, que como decía al inicio, o sea, si el paciente está en el centro del sistema, por favor, legisladores, por favor, clínicos, universidad, industria farmacéutica, medios de comunicación, realmente pongamos al paciente en el centro. Realmente eso aportaría y enriquecería lo que estamos haciendo y construyendo todos. Muy bien, está muy bien ese gesto, me gusta, es muy audiovisual. Bueno, para el doctor Fernando Carballo, ¿los medicamentos biosimilares constituyen una vía de ahorro, eficiencia en el Sistema Nacional de Salud? ¿En qué sentido?
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Es decir, si se despejan las incertidumbres que tenemos en este momento y realmente el uso clínico reglado, como hemos dicho, con una estricta farmacovigilancia demuestra que son eficaces y son efectivos y están a mejor precio, pues habrán demostrado su razón de ser. No estamos en contra, estamos a favor de que se usen de esa forma y no de una forma, digamos, predeterminada en busca exclusivamente de un ahorro económico sin tener en cuenta otros factores. Para el doctor Esplugues, en el tiempo ya de la campana, antes de evitar el caos, ¿el precio del biotecnológico original no baja cuando hay un biosimilar? Normalmente sí, porque esto es un mercado. Entonces, cuando hay un biosimilar en el mercado es porque ya ha pasado el tiempo de patente. Por tanto, se asume que la compañía original ya ha ganado lo que tenía que ganar por arriesgarse, porque obviamente es más fácil, ya sé que lo van a sacar en Twitter, que te toque la lotería que acertar con un fármaco, y entonces tienes que incentivar la ganancia, ¿vale? Entonces se supone, y en lo que ha habido en los mercados, es que cuando tú bajas con un biosimilar, te genera el original, te baja el precio, porque además son estrategias para mantener al biosimilar fuera. Pero esto ya pasamos de la farmacología al mercado sanitario, que es un mercado como cualquier otro, lo único que el factor es salud. Una última pregunta para el doctor Fernando Caballero. ¿Es ético obligar a prescribir un biosimilar en una indicación no estudiada por extrapolación solo por precio? Mire usted, la ley marca lo que no se puede hacer o por los mínimos por los cuales uno lógicamente no debe actuar por debajo. Si la ley dice que se puede prescribir, como es el caso nuestro a través de su agencia reguladora, digamos que es justo la ética o la búsqueda de el beneficio máximo para el paciente el que te puede hacer dudar. La solución de este problema a nivel individual yo creo que la hemos puesto aquí. Es razonable indicarlo siempre y cuando se tenga un estricto seguimiento si es una nueva indicación y por lo tanto hay una probabilidad de éxito razonable, puesto que en este caso la ley o la regulación te ampara, pero no sería ético, en mi opinión, sustituir el medicamento de un paciente que está bien controlado. Muy bien, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta mesa. Seguro que va a haber más tiempo para que sigamos comentando y trabajando sobre este asunto. Muchísimas gracias a todos los intervinientes. Gracias por el esfuerzo de resumir, aunque sea corriendo, los conceptos que querían explicar, pero les estamos muy agradecidos porque creo que ha servido para poner las cosas un poquito más claras y que también sepamos cómo transmitir la información. Muchísimas gracias y nada, continuamos ahora con la siguiente mesa.